Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este seminario de historiografía y género, parte 3. Pues el día de hoy vamos a tener a la doctora Claudia Esperanza Gabriela Rangel Lozano. Este, el día de hoy precisamente nos va a estar, pues platicando, nos va a estar compartiendo, nos va a estar donando eh, una serie de investigaciones y de reflexiones de largo aliento que lleva ya bastante tiempo, bastantes años estudiando. Quisiera presentar a la doctora. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora investigadora de tiempo completo de las maestrías en Humanidades y de las Ciencias, Territorio y Sustentabilidad Social, así como en el recién creado Doctorado de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Entre sus publicaciones están En coordinación con Andrea Radilla, Desaparición forzada y terrorismo de Estado en México, Memorias de la represión en Atoyac Guerrero durante la década de los años 70, en coordinación con Evangelina Sánchez Serrano, México en los 70, Guerra Sucia o Terrorismo de Estado, que bueno, pues estos libros son libros pioneros, efectivamente, que posicionaron el tema de, el terrorismo de Estado, el problema del terrorismo de Estado, y que cuestionaron esta categoría de guerra sucia. También en coautoría con Sánchez, Evangelina Sánchez, también publicó Desaparición forzada y antropología forense en México, una asignatura pendiente en el libro Perfor Perforando la impunidad, historia reciente de los equipos de antropología forense en América Latina, coordinado por Silvia Dutrain Vielus. También publicó junto con Evangelina Sánchez, pues algunos otros artículos en revistas especializadas en el extranjero, en el país y en el Instituto de Investigaciones Doctor María Luis Mora. También publicó De las fosas clandestinas al arribo de las brigadas de búsqueda del Estado mexicano en crisis, en coautoría con Evangelina también, este, y editado por Silvia Dutrenit y Enrique Coraza. También en este libro que se llama Historia reciente de América Latina, Hechos, Procesos y Actores. Y bueno, recientemente publicó La masacre genocida de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, que es a mí me parece un texto fundamental que se debería de leer en todas las escuelas, en muchas universidades, un texto eh, que bien puede leerse como un artículo que debería ser base, ¿no? En las escuelas para conocer la historia contemporánea de nuestro país. En la revista Contemporánea, Historia y Problemas del Siglo XX. Este libro, estos textos, este último especialmente, me gustaría compartírselos mediante el chat. Eh, y bueno, pues sus líneas de investigación son memoria colectiva, desaparición forzada y terrorismo de Estado, género, poder y violencia. Y bueno, pues sin más, pues me gustaría darle la palabra a la doctora Claudia Rangel. Bienvenida y pues muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias, Francisco, por la invitación y desde luego también muchas gracias al SAGE. Hace un tiempo, como allá por el 2016, estuve haciendo una estancia de investigación y precisamente en ese marco trabajé sobre violencia sexual durante la década de los 70 en Atoyac de Álvarez. Y bueno, me voy a permitir compartir mi pantalla. Creo que ya se ve. Bueno, tengo que recordar antes de comenzar que hoy son los 10 años de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, y precisamente hoy por la mañana estábamos en un foro
allá en la Universidad Pedagógica Nacional, presentando un libro que se llama Los 43 de Ayotzinapa, y bueno, no podía dejar de decirlo en este momento, ¿no? Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y, creo que además de lo que decías bien, Pancho, sobre los fines educativos, pues también creo que serían fines de denuncia. En este momento, pues voy a presentar un documento que nombramos, titulamos Estado patriarcal versus feminismo ante la necropolítica de género en México, ni una menos. Y más adelante voy a explicar de dónde saco esta palabra, de dónde surge esta palabra de necropolítica. Eh, Tal vez hayan leído a Gerda Lerner, ella habla en algún momento de cómo, bueno, y desde luego muchas feministas también lo han hecho, ¿no? Cómo, al hacer que el término hombre incluya el de mujer, y de este modo se arrogue la representación de la humanidad, los hombres han dado origen en su pensamiento a un error conceptual de vastas proporciones. Al tomar la mitad por el todo, no solo han perdido la esencia de lo que estaban describiendo, sino lo han distorsionado de tal manera que no pueden verlo con corrección. Y creo que es además una crítica demoledora acerca de pues toda esta construcción científica desde la masculinidad y desde además esta masculinidad pues de corte heteronormativa, ¿no? Que finalmente es lo que entendemos como sistema patriarcal. Bueno, tal vez recordarán, esta es una imagen del año 2020, del 2020, cuando el 8 de marzo estábamos por hacer una marcha y bueno, amaneció el Palacio Nacional, así como lo vemos, ¿no? Lleno de vallas, así como también está ahorita precisamente por la marcha por los 43 estudiantes. Y lo que hicieron los colectivos de familiares, sobre todo las madres de mujeres, violentadas, fue, pues, llenar todas estas, todo esto que puso el Estado federal, pues, de nombres de mujeres que han sido asesinadas en nuestro país. Pues, por lo menos de una manera, pues, muy fuerte desde la década de, los 90. Tal vez ustedes recordarán, las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, que fueron, primero encontradas desaparecidas, perdón, y después halladas en lo que más adelante se conoció como el caso Campo Algodonero. Y bueno, esta es, la primera presentación, ¿no? Lo que afirmamos es que en México está la existencia de un Estado patriarcal que se sostiene, a través de un pacto con el sistema sexista, desde una perspectiva de la necropolítica de género. Esta categoría viene de una autora particularmente. Le pedí a Francisco que les compartiera su trabajo, es de Montserrat Sagut. Ella habla de necropolítica de género y precisamente surge la categoría también de Achille Mbembe, quien es el primero que construye, digamos, la categoría de necropolítica. Sin embargo, Montserrat Sagut lo que hace es explicar o plantear cómo a partir de este sistema de género, ¿no? Y de estas relaciones de género, desde luego, son las mismas formas en que se extermina a las mujeres, ¿no? O se les asesina que lo que ocurre con los hombres. Y bueno, ya aquí viene lo del campo algodonero que les mencionaba, ¿no? Y al mismo tiempo asistimos a la emergencia de un vigoroso movimiento feminista, ¿no? Y, bueno, desafortunadamente, pues, las principales demandas de estas mujeres es, pues, en el caso de las mujeres desaparecidas, pues, quieren su presentación con vida. Y, el ejercicio de justicia en el caso de las mujeres que han sido asesinadas. Bueno, tenemos varias de las consignas que se han convertido en hashtags. Vivas y libres nos queremos, ni una menos, ni una más y México feminicida, como veíamos en el primero, ¿no? En la primer diapositiva. Y bueno, esta es otra de las imágenes de las diferentes marchas que han habido en nuestro país cada 8 de marzo, también cada 25 de noviembre, pues que lo que plantean precisamente por esta forma tan cruel
en la que se desaparece, se asesina a las mujeres, ¿no? Tiene que ver con una apropiación de los cuerpos, también con una desechabilidad de estos cuerpos de las mujeres, ¿no? Y, precisamente, pues, otra de las demandas es la posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos y, y que no sean otras instancias. Desde luego, podemos hablar de las parejas, pero también del el sistema familiar de lo mismo, y las instituciones tampoco tendrían por qué decidir sobre lo que hacemos con nuestros cuerpos. En esta presentación, pues, recupero 3 casos, algunos de mujeres desaparecidas, otras de mujeres que han sido asesinadas, y, una de las características importantes es que hay una responsabilidad directa, de la Marina, ¿no? De la Secretaría de la Marina y de la Sedena. Precisamente en un escenario en el que se ha posicionado de manera importante a las fuerzas militares en el país. Ya saben, el tema de la Guardia Nacional, que se posiciona acá con Morena y con, Andrés Manuel, López Obrador. Y, bueno, finalmente el dicho del propio presidente en el sentido de que la Sedena, ¿no? O son soldados o pueblo uniformado, y que es, él dice que ya han cambiado, ¿no? Pero en esta investigación, pues, lo que refutamos ese dicho y hablamos de cómo en diferentes momentos de la historia reciente del país, pues, muy al contrario, estas fuerzas militares, pues, lo que han hecho son, cómplices en muchas ocasiones del crimen organizado, para hacer estas, para hacer esta represión contra las mujeres, ¿no? Y bueno, algo de las aportaciones que tenemos es que, así como planteaba Carlos Marx, de la existencia de un ejército de reserva, industrial de reserva, pues hablamos de que hay un ejército de reproducción social de reserva. En este caso, se trata de las mujeres desaparecidas, no localizadas, quienes son explotadas por los poderes fáctico-formales. Nos referimos, desde luego, en principio al Estado, pero también a los grupos criminales, generando ganancias económicas en el marco del sistema patriarcal neoliberal. Porque también, como sabemos, pues asistimos a un tránsito de un estado llamado, de bienestar a un estado neoliberal, por lo pronto, pues en la década de los 80. Y, pues esa es una, otro planteamiento en el sentido de que el pacto militar también es patriarcal. Sabemos que la milicia, pues, es una de las instituciones mexicanas, no solamente en México, en todo el mundo, ¿no? Que son, se caracteriza por su, por tener ese sentido patriarcal, ¿no? Y como, pues, varias de las mujeres que son desaparecidas en México, ¿no? Son detenidas por policías municipales que además fueron violadas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ha permitido hablar en su momento. Marcela Lagarde llamó esto feminicidio, y otras autoras, como el caso de Rita Laura Segato, le ha llamado un femigenocidio para cuando estudia, el asunto de las mujeres en Ciudad Juárez. Y otras autoras, como Montserrat Zagot, pues hablan de, necropolítica de género. Eh, y bueno, esa es otra de las, consignas, digamos, ¿no? O de las, sí, mantas que las mujeres en las movilizaciones, plantean, ¿no? Nunca volverán a tener la comodidad de nuestro silencio. Y, pues tenemos esta certeza que ya había dicho al principio, de que se vive en un sistema patriarcal. Las mujeres, como sabemos, somos vistas, ¿no? De manera, inferiorizada, ¿no? Y hay una emergencia de una necropolítica de género auspiciada por el Estado y se sustenta en corporaciones militares. La visión de estas corporaciones es que las mujeres feministas son una amenaza contra la seguridad nacional. Construidas como adversarias ficcionalizadas, esa también es otra categoría del propio Membe, que él dice cómo el Estado finalmente
construye al enemigo o al adversario. En este caso, las mujeres feministas son vistas como las adversarias del Estado y a las que se debe de combatir. Y bueno, más adelante voy a explicar por qué, en qué se sustenta esta idea, ¿no? Además, me parece a mí que hablar de necropolítica de género nos permite hablar de los entramados de intereses que se gestan en distintas escalas territoriales, que nos ubican además en un orden hegemónico macrocriminal. Es así, el pacto patriarcal opera con el mandato de violación. Esta idea de mandato de violación, antes llamado por Rita Laura Segato, violación cruenta, ella hace una separación o una diferenciación entre violación cruenta, ¿no? Y también habla de una violación metafórica. En este caso, bueno, si pensamos en el crimen organizado, las disputas no solamente son por plazas, en los diferentes lugares del país, sino también, a las mujeres, se les utiliza, digamos, ¿no? Y ese es otro texto que también le compartí a Francisco sobre, que escribe Rita Laura Segato, sobre el cuerpo, las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Entonces, bueno, hay, según su planteamiento, hay una lealtad hacia la cofradía. En este caso podemos hablar del crimen organizado, los grupos del crimen, y hay una organización jerárquica que impone el sacrificio de los mandos menores a la muerte o al castigo, que representan los costes de esta guerra que ella denomina no convencional. Aquí vemos, pues, el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, y la cantidad de mujeres de diferentes edades, eso es lo que también es bien interesante, porque hay una, cuestión de una relación intergeneracional. Hay mujeres, muy jóvenes, incluso, por ejemplo, en Guerrero, las hijas de mis estudiantes que tienen recién 9, 10 años, muy pequeñas, pues asisten a las marchas, pero también otras generaciones un poco menos jóvenes, ¿no? Como la mía, o generaciones de mayor edad, ¿no? Pues nos concentramos en estos lugares, ¿no? Para manifestar nuestra inconformidad con respecto particularmente al tema de la desaparición forzada y al asesinato de mujeres, ¿no? O al feminicidio. Y bueno, en esta presentación o en este trabajo, pues recupero la historia de algunos casos, ¿no? Que me parecen a mí representativos, ¿no? Uno es de, tal vez ustedes recordarán algunos de ellos, ¿no? Uno es el de Lesbi Berlin Rivera Osorio, que ella fue estrangulada el 3 de mayo de 2017 con el cable de una cabina de teléfono en la UNAM a manos de su novio. Otro caso también emblemático es el de Fátima Barinia Quintana Gutiérrez. A ella la torturaron, violaron y asesinaron 3 hombres el 5 de febrero de 2015 en el municipio de Lerma, Estado de México. Ella solo tenía 12 años. Y otro de los casos es el de la familia Alvarado. Aquí se trató de una desaparición forzada. Son 2 mujeres y un hombre, ¿no? En Chihuahua, ¿no? Y este delito ocurrió en diciembre de 2009. Ahí más o menos ven ustedes las fechas de estos acontecimientos, ¿no? Y finalmente el de Melissa Flores Román, ella fue desaparecida en 2002 en Iguala, Guerrero. Entonces, bueno, trato además de dar cuenta de diferentes crímenes a lo largo de todo el país, digamos, ¿no? En diferentes lugares del país. Y bueno, esta es otra fotografía, una imagen de Chilpancingo Guerrero, precisamente, en donde las mujeres feministas escribieron Las niñas no se venden, Guerrero feminicida. También en el marco de otra de las marchas que no solamente se hacen en la Ciudad de México, sino en diferentes entidades del país. Y como ustedes saben, las mujeres pues somos criminalizadas, ¿no? Aquí está también otra de las imágenes, y que ha habido como una discusión, pues me parece muy, pues polémica, pero también muy preocupante en el sentido de que, sobre todo, la sociedad más conservadora, pues está muy indignada por las pintas que hacen las mujeres feministas
a los monumentos, cuando lo que se está eh, demandando es precisamente, por un lado, la justicia para las mujeres que han sufrido violencia feminicida y por otro lado, pues la aparición con vida de las mujeres desaparecidas. Entonces, bueno, hablamos de cómo en este marco hay una impunidad espectacular, particularmente en México, lo vivimos todo el tiempo, ¿no? Y podemos decir que la desaparición de mujeres que eufemísticamente se mencionan como personas no localizadas, es parte de formas de despojo de sus cuerpos y de sus vidas, porque muchas de estas mujeres en realidad están en trata de personas, ¿no? Y pues ellas se dedican a labores que van desde actividades domésticas, trabajos forzados, desafortunadamente también tráfico de órganos, hasta la esclavitud sexual. Y bueno, esto supone la adquisición de ganancias económicas para estos, en principio, grupos del crimen organizado y también en connivencia con el propio Estado en sus diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y bueno, hablaba yo del caso de Lesbi, cuando se empiezan a dar las movilizaciones por su feminicidio, la Sedena calificó como la coyuntura perfecta, porque para el ejército el feminicidio fue un suceso solamente aleatorio, a partir del cual las mujeres feministas recurrieron para movilizarse. Entonces, el asesinato en sí mismo es menospreciado por la concepción castrense y estas manifestaciones, por la visibilización de esta atroz experiencia, son valoradas como amenazantes. O sea, parece que acá siempre nos voltean la tortilla. No somos las mujeres las que estamos viviendo en amenaza continua, sino parece que precisamente el hecho de la movilización nos ve como un problema de seguridad nacional. Y tal vez ustedes recordarán que un grupo que se llama Guacamaya Leaks en algún momento se infiltró, pudo eh, dar información acerca de, de los propios datos que daba la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, aquí vemos, según la Sedena, cuáles son los grupos con posibilidad de perpetrar un acto de interferencia ilícita. Y bueno, ustedes aquí pueden ver varios carteles del crimen organizado. Bueno, pues están en el mismo nivel, ¿no? Y ahí estamos viendo el nivel de amenaza con colores. Pues si ustedes se dan cuenta, madres usuarias de guarderías infantiles este, son una amenaza. También el colectivo de feministas son una amenaza, ¿no? Colectivos que exigen paz y justicia social también representan una amenaza para la Sedena. Eh, y bueno, ahí pueden ver otro tipo de organizaciones. Ahí están también los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y también, por ejemplo, el Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua. Bueno, todos esos grupos son calificados como muy peligrosos. Entonces, bueno, esa es una muestra, ¿no? De cómo cataloga la Sedena a las mujeres que están organizadas en colectivos feministas. Aquí también es otra de las pintas que hacen las mujeres. Esta es en Guerrero, ¿no? Y pues particularmente esta es ahí en Acapulco, porque pues sabemos que el puerto de Acapulco pues desafortunadamente también es cobijo de prostitución, no solamente de mujeres, sino prostitución infantil, ¿no? Entonces, en el marco de este estado patriarcal, pues nos damos cuenta que hay un despojo, ¿no? Se roba la vida de las niñas y las mujeres, que son explotadas para después ser desechadas. Este ejército, que se denominará de producción social de reserva, se concreta en la cantidad de mujeres que son desaparecidas y asesinadas de forma creciente. Bueno, además de las espantosas cifras que tenemos todos los días de mujeres asesinadas, por lo menos durante la pandemia se hablaba de COVID-19, se hablaba de 11, 12 mujeres, ¿no? La cifra no ha disminuido mucho, ¿no?
Y bueno, además habría que pensar en las mujeres desaparecidas. Este es el antimonumento que está frente a Palacio, no, Palacio Nacional, a Bellas Artes, ¿no? Que además año con año, por lo menos en diferentes momentos del año, pues las mujeres de estos colectivos visitan, ¿no? Y haciendo un poco un recuento de cuáles son las movilizaciones de las mujeres frente a este estado patriarcal, ¿no? Eh, podemos rastrear en el tiempo que en 2013 se hizo la marcha por el Día Internacional de la Mujer, y un grupo de organizaciones de mujeres, feministas, derechos humanos, estudiantes, sindicatos y desde luego, pues las propias madres, ¿no? Pues, hicieron esta primer marcha para denunciar todos los casos de feminicidios en el país. Y, pues, lo interesante en este momento, o en aquel momento, es precisamente, pues, cómo las mujeres madres de mujeres desaparecidas y también, asesinadas, provenientes de Ciudad Juárez, pues, enarbolaron, digamos, esa marcha, ¿no? También otros de los acontecimientos que son importantes, o de las más bien, de las formas de denuncia de las mujeres en las universidades, pues es esto que llamamos tendedero, ¿no? Precisamente habla, pues, de todos, los hombres que finalmente, cobijados por las instancias patriarcales, a pesar de que puedan ser denunciados, pues, a veces continúan, tenemos muy pocos casos de profesores, por ejemplo, ¿no? O de, administrativos de las universidades que, pues, al ser denunciados puedan verdaderamente ejercerse justicia, ¿no? Entonces, bueno, este es otro ejemplo de, las mujeres cómo se van movilizando, ¿no? Y bueno, ya llegamos a las reflexiones finales, ¿no? Eh, en esta presentación, bueno, hablé yo de 3 ejes de análisis, ¿no? Uno es, eh, la persistencia y avanzamiento de un Estado patriarcal en México, que además se sustenta por las Fuerzas Armadas y tiene que ver, bueno, o deviene o se deriva de una necropolítica de género en esta fase neoliberal del capitalismo, ¿no? Hablábamos de la extracción de ganancia a través de la acumulación por despojo de mujeres y recursos naturales. Recordemos pues cómo hay esa asociación entre la naturaleza y las mujeres, ¿no? Y bueno, se arrebata sus vidas y sus cuerpos, ¿no? Se les desaparece y forman parte de este ejército de reproducción social de reserva. Y finalmente hay como esa construcción de la enemiga ficcionalizada, ¿no? Y son vistas las mujeres, sobre todo organizadas y feministas, ¿no? Eh, como muy peligrosas, ¿no? O de alta peligrosidad. Y, es una nota, precisamente hace un año, ahí va en 25 de septiembre del 2023, presenté este trabajo allí en Acapulco, Guerrero, y, pues, fue la nota que salió sobre esta concepción de los militares con respecto a cómo ven a las mujeres. Entonces, bueno, creo que fue muy rápido, lo que pasa es que tiene que ver con los tiempos que a veces son un poco difíciles, pero yo creo que va a ser interesante escuchar sus preguntas o sus reacciones a la presentación y bueno, les agradezco su atención. Muy bien, pues muchas gracias, estimada doctora Claudia. Creo que aquí salen toda una serie de elementos muy interesantes y además que los vas articulando. Me parece que este aspecto de la necropolítica de género, quizás en claves para entender el problema de los hombres como un problema de Estado, el problema de la violencia viril, el problema de la masculinidad hegemónica, el problema de concebir estos pactos de los que estás hablando, pactos patriarcales, que se expresan precisamente en esta normalización de la violencia, ¿no? Que creo que es algo que estás colocando.
Nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Este es un texto, que se me pasó mandárselos, pero ahorita se los agrego en el chat. Creo que efectivamente lo que quisiera preguntarte es cómo trabajas pues con estos casos, ¿no? De Lesbi, Fátima, Melissa, en términos de cómo estos casos logran ser reveladores para esta estructura del Estado, ¿no? Un poco lo que decía Ana Lau, de estos regímenes de género, ¿no? O sea, en términos incluso historiográficos, en términos de la periodización del México contemporáneo, ¿no? Esta necropolítica del género marca una ruptura con respecto a otros periodos o a otros procesos históricos, ¿no? Me surge mucho esta inquietud en el sentido de, estamos hablando de una exacerbación, de una configuración de un régimen de género eh, digamos, en el que hay una supremacía masculina y militar, ¿no? Como régimen de Estado, que está exacerbando a tal grado en que ahora para el ejército, el enemigo, ¿no? Porque además ahí me fijé que dice nivel de riesgo, nivel 10, o sea, el máximo, ¿no? No solo ella, sino muchas otras organizaciones de la sociedad civil y que por cierto mayoritariamente están sostenidas por mujeres, ¿no? A mí me parece interesante, ¿no? ¿En qué momento transitamos hacia esto, ¿no? Se trata de, y bueno, también lo que me parece interesante es otra cuestión que tiene un poco que ver con algo que he estado trabajando, que tiene que ver con el asunto de la izquierda, ¿no? Hay aquí una frase que me gusta mucho de Gail Rubin, que dice, si la histórica derrota mundial de las mujeres sucedió a manos de una rebelión patriarcal armada, es hora de que las guerrilleras amazonas empiecen a entrenarse en los Adirondacks, ¿no? Este, lo que me pregunto es hasta qué punto, eh, digamos, un gobierno y un proyecto que tiene que ver con una histórica herencia de la izquierda, ¿no? En muchos sentidos, eh, ¿por qué esta izquierda está tomando como modelo el modelo militar, ¿no? Tiene que ver con este modelo militar, yo me lo pregunto, de este modelo del hombre viril de izquierda guerrillero, por ejemplo, pienso en el Che Guevara, ¿no? Hay ya algunos indicios históricos del pensamiento de la izquierda que lleva ya implícita esta supremacía masculina y militar, y entonces lo que estamos viviendo sobre esta forma y este ejercicio de la condición genérica de los hombres de izquierda, este, y bueno, que lleva precisamente, me da mucho sentido a este aspecto de la necropolítica, ¿no? Que me parece muy, muy indicativo, ¿no? La muerte, ¿no? Mucho desde el feminismo también se ha posicionado la pregunta, ¿los hombres aman la muerte y por qué, ¿no? Este, y bueno, pues quiero agradecer, me gustaría hasta aquí, colocar algunas reflexiones, algunas preguntas, ¿no? Que tienen que ver sobre esto que Ana Lau, que me parece muy interesante, nos hablaba de cómo concebir esto que sería un nuevo régimen de género, ¿no? Que creo que lo estás posicionando como necropolítico, ¿no? De necropolítica
de necropolítica, ¿no? Me parece muy interesante, además tratándose de un régimen de izquierda, ¿no? Y bueno, pues me gustaría circular la palabra. ¿Quién más quisiera participar? Adelante, compañeras, compañeros. Muy bien, Olivia Nogues, adelante, compañera. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por esta exposición. Yo tengo una pregunta respecto a cómo todo, hay un engranaje, un aparato donde están los órganos de poder, del ejército, la justicia, ¿no? Que amparados por el mismo Estado, ¿no? Mi pregunta es, yo estoy haciendo una investigación sobre justo la justicia, cómo se empezaron a reformar las leyes civiles, ¿no? 20, 30, el Código Civil específicamente. Y me he enfocado a fuentes de abogados, el discurso de los abogados un poco, y también obviamente de organizaciones de mujeres. ¿Y cuál es cuáles son los comentarios, los debates que ellos tienen para justificar la desigualdad, ¿no? En tanto un sistema patriarcal, ¿no? Que se justifica, pero además son órganos de poder, ¿no? Hay cosas que de verdad, para la época, en ese contexto, resultan, o sea, en ese momento, lamentables cómo miran no solamente la protección, sino la desigualdad. Mi pregunta está enfocada en estudios actuales. ¿Hay algo donde uno pueda revisar, leer un poco más acerca de justo estos órganos de poder, ¿no? Y me refiero específicamente al ejército, a los abogados, que son instituciones patriarcales, ¿no? Que han imperado y que imperan hoy en día hacia un abuso, y ahorita que, como escuchábamos en la exposición, pues a estos feminicidios, ¿no? Con todas estas categorías que usted nos ha expuesto. Esa es mi pregunta, doctora, si habría algunas lecturas respecto a eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Claudia, ¿quisiera responder o seguimos, recuperamos más preguntas o comentarios? Sí, me gustaría, si hay otros comentarios, pues juntamos más y ahorita me devuelven la palabra. Sí, muy bien. Bueno, pues a ver, ¿quién más quisiera donar? Sí, estimada Adriana, adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo quisiera retomar algo que comenta también la doctora, que es acerca del caso de Lesbi. Me vino a colación el recuerdo de que cuando se da todo este proceso que se sigue acerca del caso, que sigue la mamá de Lesbi, porque no lo siguen las autoridades, eh, Cristina Rivera Garza, la escritora, sabe del caso y eso la hace, y de ahí todo lo que surge en las movilizaciones en la UNAM, hace que Cristina Rivera Garza, ella dice, abra los ojos y se dé cuenta que es momento de escribir y denunciar el feminicidio de su hermana. Que es el feminicidio de su hermana tenía un año menor que yo tengo 53. Estudiamos en la misma época, éramos universitarias, su hermana y yo, asesinada. Y en ese momento era catalogado como crimen pasional. Y hasta ahora que ella recorrió todo para que fuera como un feminicidio, que despierta en la literatura y que lo narra como literatura, pero que lamentablemente es un feminicidio, ¿no? Me viene también a colación todo esto porque ¿a qué nivel hemos llegado? ¿De cuántos casos más siguen siendo o han sido catalogados como crímenes, crímenes de pasionales? Y que además el Estado, y ahorita lo decía la compañera que habló anteriormente, ¿en qué momento, cómo se sigue la línea de investigación, doctora? Que hoy es el 10º aniversario de los normalistas de la desaparición, pero yo estoy indignada, por supuesto, como la mayoría de la población, pero cuando salimos las mujeres que nos asesinan, somos criminalizadas.
por hacer marchas, por pintar, por denunciar, y yo podríamos ponerlo en el mismo lugar, ¿eh? El caso que el discurso de este régimen de izquierda de Andrés Manuel López Obrador es, bueno, voy a llegar hasta donde sea para que se logre encontrar a los... ¿Qué pasó, no? No se logró, mandó una carta ayer a los padres. ¿Y qué pasa con las mamás de las mujeres desaparecidas? ¿Qué pasa con los papás de las mujeres desaparecidas? ¿Para ellos no hay una carta? Para, eh, ahorita me vino esta reflexión por lo que decía Francisco, viendo estos gobiernos de izquierda que justo cuando llegan los gobiernos de izquierda se da el término de feminicidio, pero también los movimientos de izquierda, estos gobiernos de izquierda criminalizan los movimientos feministas. O sea, ahí hay un trasfondo muy fuerte. El discurso patriarcal sigue siendo el bastión de todos los regímenes. Esa es mi reflexión que me deja ahorita después de escucharla y haber escuchado a la compañera que habló anteriormente y a Francisco. Muchas gracias, Adri. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, yo creo que ya tenemos ahorita una buena cantidad, ¿no? De elementos, y haremos otra ronda, ¿no? Después. Eh, quisiera solamente leer brevemente aquí unos comentarios. Dice la compañera Nancy, muy lamentable que los colectivos feministas que quieren sumar al cambio social sean emparejados con altos grupos militares. Me hace recordar el caso de Jacinta Francisco Marcial, indígena otomí, acusada de secuestro de los 6 policías federales. Vaya comparación dispar de fuerza. El compañero Oscar Fernando dice, habría que conceptualizar qué se comprende por izquierda. No serán izquierdas, las izquierdas del pasado son las mismas que las presentes y un largo etcétera de cuestionamientos. Muy interesante también, por supuesto. Podría abundar un poco más sobre las mujeres con el ejército de reproducción social de reserva. Gracias sobre este concepto. Gracias por compartir. Impacta la información, preocupa la condición de las mujeres. Desde su perspectiva, va a haber alguna modificación de la necropolítica en México, en Guerrero, como pregunta, con una mujer en la presidencia de México, porque se ha demostrado que aunque tenemos una gobernadora, se sigue acrecentando la desigualdad y la violencia. ¿Tiene alguna publicación que se pueda compartir en educación básica para generar alguna conciencia? Estimado, sí, la doctora Fernanda se despide, pide disculpas, se tiene que retirar. Muy bien. Saludos, estimada y querida doctora. Y bueno, Fabiola dice, ¿alguna recomendación para profundizar sobre la categoría Estado patriarcal, además de su excelente ponencia? Y bueno, creo que ahora sí ya tenemos un montón de cosas. Adelante, querida doctora Claudia. Sí, gracias. Bueno, ahí ahorita después le damos la palabra a Jacqueline. Sí. Muy bien, pues en principio gracias por sus preguntas. Con respecto a lo que mencionabas, Francisco, y de esto, sí, es interesante el asunto de cómo son vistas las mujeres y la calificación que le ponen los militares, ¿no? De alta peligrosidad. Y, eh, y sí, algo muy preocupante en este marco es este proceso de militarización en México, ¿no? Y como ya decía yo, el hecho de posicionar a los militares, ¿no? Parece más bien que ellos son quienes están al frente del Estado y no, pues los civiles, ¿no? Creo que genera muchas suspicacias, pues, y eso sí es, pues, creo que bastante preocupante. Eh, También me decían
sobre la organización del poder, la justicia y las leyes. Sí, hay un texto precisamente el que le pedía yo, entre otros más, ¿no? Le pedía a Francisco que les compartiera este texto de Rita Laura Segato. Ella tiene otro más que es interesante porque habla de las estructuras elementales de la violencia. Es un texto con varios artículos. En el primero habla de la violación sexual y cómo en el marco del sistema patriarcal el mandato de violación pues atraviesa a los varones en algunas sociedades como la norteamericana mucho más, está mucho más profundizada este mandato patriarcal, mientras que en otras sociedades no lo es tanto, digamos, no se da con tanta asiduidad la violación sexual. Sin embargo, pues sabemos que pues una gran cantidad de mujeres, por lo menos en México, en algún momento de nuestras vidas vivimos violencia sexual o otro tipo de violencias, ¿no? Entonces, yo creo que en ese texto que te decía de la Olivia Nogues, de Rita Laura Segato, es interesante porque hace una investigación con las personas que están, los hombres recluidos en cárceles que además fueron acusados de violencia sexual. Eso es lo particular o lo notable de su investigación. Y entonces, a partir de esas entrevistas que logra hacer con estas personas, es que construye la categoría de mandato de violación. Y también se pone a discutir con respecto a las leyes, ¿no? Y cómo hay una especie de tensión entre dos perspectivas, digamos, ¿no? En lo que está más pues lo que tiene que ver más con la tradición, ¿no? Y el hecho de que cuando se violenta a una mujer parece que el que está directamente afectado es el hombre que es su poseedor, no así la mujer que fue violentada, ¿no? Digamos esto que se llama como se mancilló el honor del hombre, digamos, ¿no? Esto es, y hay una tensión con respecto a la serie de leyes o de normatividad que en muchos países pues, afortunadamente ya están planteadas, ¿no? Sin embargo, todavía priva, digamos, este asunto de la dignidad de los hombres que se ve mancillada. Entonces, creo que ese texto puede ser interesante, está en redes, puedes buscarlo. Y, pues, Adriana, hablabas del caso de Lesbi, y mira, yo desconocía que Cristina de Rivera Garza, habló del caso de su propia hermana a raíz de este. En el caso de Leslie, pues sabemos que en algún momento ella fue, bueno, lo que dijeron fue que ella se había suicidado, como ha ocurrido en muchos casos, ¿no? Es decir, en muchos casos de asesinatos contra mujeres, pues lo que se dice es que no fueron asesinadas, sino ellas se provocaron un suicidio. Hay otros más, ¿no? Me acuerdo de otro de una señora ya mayor de edad, de 60 años, 70, en Veracruz, que también, pues, se dijo que había sido violentada y luego asesinada por militares, me parece, y, al final de cuentas, dijeron que se había muerto por un asunto gastrointestinal. Entonces, bueno, siempre hay una especie de minimización, con respecto a lo que le pasa a las mujeres, precisamente porque en muchos casos, si pensamos en la interseccionalidad, pues son, las mujeres, por ejemplo, de pueblos originarios o mujeres campesinas, o de pueblos originarios que además son niñas o sufren alguna discapacidad, pues, tristemente son mayormente cosificadas, y parece que además se impera esta cuestión adultocéntrica, ¿no? Entonces, como están las niñas o las adolescentes en una situación de tutelaje, pues poco parece que valen sus vidas. Y en el caso de Lesbi, que mencionabas que es muy importante, ya no profundicé más, ¿no? Pero su propia madre eh, pues, habla de la importancia del cuerpo, ¿no? Y de cómo, después de haber sido asesinada, ¿no? Ella hace una reflexión muy interesante, ¿no? Sobre cómo el cuerpo era una defensa también, a pesar de eso, ¿no? Para su defensa, ¿no? Y ella, no quería
o sea, finalmente pidió que su cuerpo fuera cremado, pero después se dio cuenta que era una salida muy fácil, ¿no? Porque finalmente era, no poder dar cuenta de lo que había ocurrido mediante, pues, los propios antropólogos forenses, médicos forenses, ¿no? De lo que le pasó, ¿no? Y al final de cuentas, en algún momento la acusaron de suicidio, ¿no? Y, o sea, finalmente la responsabilidad luego, de nuevo, recae en las mujeres, ¿no? Y lo que podíamos decir del caso de Lesbi, ¿no? Hay una apropiación del cuerpo de las mujeres como posesión masculina, ¿no? Que piensa que tiene un acceso irrestricto hasta causarle la muerte, ¿no? Hay desde luego una impunidad desde el pacto patriarcal, ¿no? Y desde luego la culpabilización contra Lesbi. Y también ahorita que mencionabas el caso quién fue tu compañera, ¿no? Del Invencible Verano de Liliana, creo que se llama así. Creo que sí es importante leer este texto, ¿no? Esta novela, ¿no? Que finalmente habla de un feminicidio, pues en la década de los 80. Es decir, nosotras también nos dimos cuenta que las primeras desapariciones forzadas documentadas no provenían de los 90, sino desde los 70. Pero habría que documentarlo o sustentar más, ¿no? Este planteamiento. Y luego también recordé que en el caso de las mujeres desaparecidas en la década de los 70, pues muchos por el terrorismo de Estado que llamamos, en la sierra de Atoyac y en la Costa Grande, pues sus propios familiares sentían vergüenza de que hubieran sido desaparecidas sus hijas, ¿no? O sus compañeras, precisamente por este mandato de género que permite a los hombres sí participar en la guerrilla, ¿no? Y bueno, también tendremos que discutir todo el asunto de la violencia, ¿no? Que está al interior de la propia guerrilla, pero bueno, más allá de eso, si ellas participaban ahí o eran bases de apoyo, fueron violentadas sexualmente, fueron torturadas, fueron desaparecidas y sin embargo, sí sabemos de muchas de ellas, y no obstante ello, muchos de sus familiares, pues sentían vergüenza por esa situación y también invisibilizaban su desaparición. Entonces sí, hay una diferencia de género con respecto incluso a la desaparición forzada. Eh, Eso es importante subrayarlo, ¿no? Y bueno, en el caso de Guerrero sabemos que está al frente una gobernadora, Evelyn Salgado. Sin embargo, pues todos también sabemos, todos y todas, que quien realmente gobierna es su padre, ¿no? Entonces, esto que se llama, o que más se llama, pues, intentar una equidad de género en términos de los comicios, en realidad también puede ser un engaño. Yo creo que, aunque Claudia Sheinbaum, que llega al poder y que está a pocos días de tomar el poder de la presidencia en México, sea mujer y diga que con ella llegamos todas, pues yo tengo mis reservas. Ustedes tal vez recuerden que cuando ella era jefa de gobierno en la Ciudad de México, en algunas de las movilizaciones de las mujeres feministas, pues también encapsula o mandó encapsular algunas, ¿no? Es decir, no ha sido su actuación con las feministas ni mucho menos sorora, digamos, ¿no? Entonces yo tengo muchas dudas con respecto a si porque es mujer nos garantiza eh, pues un lugar diferente a las mujeres, ¿no? Y sobre estado patriarcal, que hayan escrito otras autoras, en algún momento, ahorita no me acuerdo el nombre, pero se apellida McKinnon, es una norteamericana, que también habla de esto del estado patriarcal. Y algo que se me estaba pasando de las experiencias, al principio que me preguntabas, Francisco, sí, yo conocía muchas de estas mujeres, madres de mujeres o de niñas asesinadas o desaparecidas, pues en las marchas precisamente. Entonces en las movilizaciones fue que comencé a acercarme a ellas y pues a seguir sus casos, ¿no?
también acompañarlas en diferentes actividades, otras que también se hacen el 1 y 2 de noviembre, pues también las acompaña esas movilizaciones y pues han sido el acompañamiento que he dado, ¿no? A estos casos y por eso les he dado seguimiento. El caso, por ejemplo, de esta Melissa, que está en Iguala, pues tiene que ver con un colectivo que se llama Madres Igualtecas, que hace poco han estado pues muy activas en todo Guerrero, en Chilpancingo, en Acapulco, pues buscando a sus hijas desaparecidas porque se presume que muchas de ellas están en trata de personas, ¿no? Y en prostitución forzada. Entonces, además le han dicho, ¿no? En el caso de Melissa, pues que puede ser que la han visto en estos centros nocturnos, particularmente en Acapulco. Y con respecto a esta pregunta del ejército de reserva, pues precisamente leyendo, bueno, ya seguramente ustedes han leído a Carlos Marx cuando habla de este ejército industrial de reserva que tiene que ver con todos los obreros, ¿no? Y la mano de obra que finalmente no tiene empleo, ¿no? Que está subempleada y que pues cuando hay demandas de los proletarios para mejores situaciones o condiciones de trabajo o condiciones laborales, pues finalmente en esta estira y afloje, el asunto es que como hay un ejército enorme que finalmente podría sustituir a estos obreros, pues entonces al Estado particularmente y desde luego a los empresarios no les importa mucho cumplir con las demandas de estos grupos. De ahí es que surge la idea de ejército de reserva, en el sentido de que hay una gran cantidad de mujeres de diferentes edades que pueden ser explotadas. Nosotras vemos como en diferentes momentos ahí en Guerrero, en Chilpancingo, de pronto se llevan a las mujeres, no tenemos casos terroríficos pues de hijas de mis estudiantes de la maestría o del doctorado, ¿no? Que son estudiantes de las licenciaturas, ¿no? Y que son secuestradas y han permanecido mucho tiempo bajo pues el dominio del secuestrador que las violenta, ¿no? Y algunas han tenido la suerte de poderse escapar. Bueno, uno de los casos que yo conozco más cercano, ¿no? Se pudo escapar y pudo narrar su experiencia, ¿no? Y es esta experiencia que tiene que ver precisamente con, sabemos de hacer trabajo desde esclavitud sexual hasta trabajo doméstico para los grupos del crimen organizado. Y después es fácilmente para ellos, pues, asesinarlas y muchas veces enterrarlas en estos lugares que conocemos como fosas clandestinas y donde los colectivos de familiares de personas desaparecidas, pues, están en todo el país buscándoles, ¿no? O buscándolas, sin el apoyo, sin mayor apoyo del Estado, ¿no? Entonces, de ahí viene esta idea de ejército de reserva de reproducción social, precisamente porque las mujeres, como sabemos, nos dedicamos cuando hacemos labores domésticas y de cuidados, eh, pues esa es una forma de reproducción social que también implica la explotación y la generación de, pues de recursos, digamos, ¿no? En eso que hablaba en su momento Marx, plusvalor, ¿no? Entonces, bueno, no sé si espero haya contestado más o menos algunas de sus inquietudes y de sus preguntas. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Claudia. Y bueno, sigue Jacqueline. Sí, gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí. Ah, muy bien. Pues en principio, pues agradecerles y yo pensaba ahorita que la escuchaba a la doctora, como varias cosas, ¿no? Como en esta recuperación que hace,
Me venía a la mente, por ejemplo, esta noción de nuda vida, ¿no? Por ejemplo, de Giorgio Agamben, donde básicamente lo que está diciendo este teórico italiano es cómo finalmente el Estado va forjando sujetos desechables, ¿no? Es decir, quienes merecen vivir y quienes merecen vivir, ¿no? Entonces, finalmente, esta nuda vida va a ser como una operación de poder en el que consiste o quitar la vida o dividir la vida. Y en la exposición que nos decía la doctora, justamente pensaba en cómo en el cuerpo de las mujeres todavía se agudiza esto, ¿no? Es decir, incluso Rita Segato en su texto de Necromáquina habla como mm, esta, incluso dice, ¿no? Cuando morir no es suficiente, todavía en el cuerpo de las mujeres no solamente se ejerce esta violencia, que es que desaparece, ¿no? Que digamos, que tortura, etcétera, sino que además hay una violencia más que es disciplinar el cuerpo de las mujeres, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto que nos decía la doctora, de cómo se van mandando mensajes como decir, si las mujeres, ¿no? Cuando se manifiestan fueran las enemigas, ¿no? Del Estado, justamente. Entonces, yo pensaba en esto que nos compartía la doctora, y bueno, yo les comparto que, bueno, yo estoy en Guanajuato y ahorita también que escuchaba a la doctora sobre el tema de los colectivos de familias buscadoras, pues bueno, está muy presente aquí el tema de las madres buscadoras, y esto me lleva a pensar cómo justamente cuando parece que no es suficiente con violentar, desaparecer por parte del Estado, siempre hay un nivel más, ¿no? Y pues aquí, por ejemplo, en Guanajuato, además de que hay una buena presencia de colectivos de madres buscadoras, hay también ya estos escenarios, ¿no? Donde las madres que buscan son asesinadas, ¿no? Porque están buscando. Entonces, y bueno, muchas cosas, pero justamente me venía en toda esta exposición esta idea, ¿no? De cómo todavía la violencia en escenarios sobre contextos de mujeres o sobre el cuerpo de las mujeres se sigue todavía como subiendo niveles, ¿no? Agudizando, subiendo niveles, y la reflexión que nos compartía la doctora justamente me llevaba a esto. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Pues, ¿alguien más quisiera participar? Sí, adelante, compañera María Dolores. Yo, muchas gracias. Son un montón de cosas, espero lograr explicarme, porque fue como una revolución en mi cabeza de todo lo que acaba de comentar la doctora, pero me quedo pensando mucho en esta pregunta que hacen en el chat y que usted contesta sobre el hecho de que llegue una mujer a la presidencia si llegamos todas, ¿no? Y creo que para mí sería importante, más allá de mencionar a una persona en particular, pues que yo creo que no, mientras siga habiendo un estado patriarcal, que creo que eso es que hay de fondo, ¿no? Pese a que hemos tenido el ascenso de muchos gobiernos progresistas en América Latina, pues nos damos cuenta que esto no es suficiente para lograr una igualdad sustantiva entre las mujeres, independientemente del partido o de la persona quien llegue. Y creo que justo tiene que ver con eso, con la función del Estado, que es patriarcal, y que entonces, si hay Estado, quizá no habrá, me pregunto, ¿no? No habrá igualdad sustantiva entre las mujeres, porque el Estado mismo nace como un proceso de dominación, ¿no? El Estado mismo está marcado en un proceso de dominación y la defensa de privilegios de unos cuantos. Y en ese sentido, creo que la lucha feminista pues ha estado presente como reacción justo frente a esa dominación y esa desigualdad practicada desde el Estado, y, eh, y que no olvidemos que aunque existan políticas públicas que hoy pues están en boga y que se habla mucho de la igualdad de género y demás,
pues es justamente producto de la lucha feminista, ¿no? Hoy podemos gozar de derechos, hoy podemos gozar de políticas públicas en materia de género porque es producto de la agenda feminista. Creo que eso no lo debemos de olvidar, y en ese sentido, lo que sucede con Lesbi, pues sienta un precedente en la universidad, pero también en el conjunto de los feminicidios que se han mencionado, pues en el país. Y que en este gobierno, la 4T, en el que se habla de igualdad en otros sentidos, pues no olvidemos que estuvo presente la lucha feminista, ¿no? Que en este sexenio estuvo presente la lucha y estuvo muy protagonista la lucha feminista. Y que incluso el presidente llegó a decir que eh, era un montaje, que por ahí había grupos que quizá estaban desestabilizando, pero no es así. Es la lucha feminista que está en pie y que justamente es muestra de que no hay una igualdad y de que no hay acceso a esta igualdad sustantiva, y que sigue habiendo feminicidios y que no es propio de este gobierno, ¿no? Sino que históricamente, como ya lo sabemos, pues ha sido producto. Y eso me parece muy importante señalar, porque creo que es una pregunta que nos estamos haciendo todas, ¿no? Bueno, llega la primera presidenta, pero ¿con ella llegará algún cambio? Pues no, si no se habla desde el trastocar el Estado patriarcal, ¿no? Independientemente de quién gobierne. Y en ese sentido, pues a mí me parece muy importante un poco hablar sobre esto que me dejó reflexionando, y sobre la importancia de la lucha feminista para marcar una agenda de políticas públicas en los países. ¿Sabes? Muchas gracias, compañera. ¿Alguien más quiere participar? Hola, Lulú, ¿cómo estás? Querida No Lulú. oigo nada, todo está muy turbio. Ah, híjole. Es que a lo mejor tu bocina no está conectada. O apaga un aparato porque creo que estás en dos y por eso se hace eco. ¿Cómo sigues de la picadura de alacrán, Lulú Uranga? Ustedes deben saberlo, es una compañera feminista, que formó parte del Frente Urbano Zapatistas, este, durante los años 70, ¿no? Fue un grupo revolucionario armado, ¿no? Entonces aquí está con nosotros, pero bueno, luego tiene un poco de problemas de conexión. Sí, tiene Es- dos conexiones. Porque solo hablan sí, es que ella quizás debería pagar. Yo creo que se conectó por dos aparatos diferentes. ya está en dos. Debe Sí. poner el mute uno. Voy a tener que cerrar. Bueno, no sé, Claudia, si en lo que Lulú puede comunicarse, quisieras dar algunos comentarios. Sí, muy bien, y también saludar a Lourdes. Me da mucho gusto verla, aunque sea solo en pantalla. Ya nos vimos hace como un par de meses. Y sí, bueno, hubo dos intervenciones, una de Jacqueline y otra de Dolores. Sí, es ya interesante la referencia de Agamben. Y otra que sería importante recuperar también es la de Judith Butler, ¿no? Precisamente cuando ella, retomando Agamben, habla de esta desechabilidad de los cuerpos y de los cuerpos que importan, ¿no? ¿Cuáles son los cuerpos que para el capitalismo en esta etapa neoliberal habría que, bueno, son importantes, ¿no? Y desde luego pensemos en todos aquellos cuerpos y personas, ¿no? Que finalmente tienen la capacidad adquisitiva, todos aquellos cuerpos que no, pues finalmente son los desechables, aunque decimos que en este país en cualquier momento puedan desaparecer a cualquiera de nosotros, en realidad tendríamos que pensar desde la interseccionalidad en aquellos cuerpos que poco importan al sistema capitalista. Y de ahí, pues,
voy a vincular otro texto, ¿no? Otra autora que también es bien interesante, una filósofa que se llama Sayak Valencia, que habla del capitalismo Gore. Y bueno, ahí ella precisamente habla de estos hombres, ¿no? Que finalmente mantienen este pacto patriarcal, aun cuando sean hombres de grupos no privilegiados, digamos, ¿no? Precarizados. Y ese es otro de los grandes sustentos de este sistema patriarcal. Entonces, en Sayak Valencia también vemos esta idea de la necromáquina, que desde luego bueno, es Reguillo la que también habla de necromáquina, y recuperan esta categoría del propio Bembe, ¿no? Creo que todas esta suerte de construcciones, pues también se nutren de otros autores anteriores, ¿no? Que por ejemplo, eh, de Michel Foucault, cuando habla del biopoder. Después del biopoder como la gestión de los cuerpos, ¿no? Y el aparente cuidado por parte del Estado de esos cuerpos, hablamos de esta fragmentación de los cuerpos, o sea, desaparición de los cuerpos, y por eso el propio Bembe entonces logra construir esta categoría que le llaman necropolítica. Y bueno, lo que decimos es que estamos en el marco de un escenario, perdón, pues necropolítico, en el que los cuerpos de los países dependientes, voy a decir, de los países como todos los que estamos en América Latina, ¿no? En unas partes de Asia y de África, pues esos pueblos, esos pueblos también, esos cuerpos son desechables, ¿no? Mientras otros cuerpos no, y lo vemos muy claramente. También con respecto a las madres buscadoras, es importante lo que señalabas, Jacqueline, porque no solamente es que sus hijos sean desaparecidos, sino también ellas representan una amenaza para el propio Estado y para los grupos del crimen organizado por su insistencia y su persistencia en la búsqueda de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Y pues un caso emblemático lo tenemos con María Herrera, que pues formó lo que hoy conocemos como enlaces nacionales. Y ellos más o menos cada año, dependiendo, ¿no? De las condiciones, pues hacen búsqueda en campo y tienen ya varios ejes de trabajo que finalmente permiten no solamente buscar a las personas desaparecidas en fosas clandestinas, sino también buscarlas en vida, ¿no? Es todo un trabajo necesario, ¿no? Y desde luego en este marco mayor que es un estado necropolítico. Y con respecto a María Dolores, coincido contigo, ¿no? No porque llegue una mujer al poder en un escenario de un sistema patriarcal, pues esto va a cambiar, ¿no? En realidad, el arraigo y la naturalización, pero también el arraigo de las normas de género, ¿no? Que hombres y mujeres y los colectivos o las personas que pertenecen al colectivo LGBTI más, pues reproducimos, muchos de ellos sí hay una disidencia, ¿no? Sexogenérica, sin embargo, tendemos a reproducir estos mandatos de género o desideratum de género, y pues ese es el gran problema. Por eso lo que pensamos es la necesidad de la deconstrucción, ¿no? Es decir, darte cuenta de cómo replicas esos mandatos de género en tu vida cotidiana, ¿no? Como también ahí está en las mujeres, hay también desafortunadamente esa misoginia internalizada, ¿no? Y cómo a la hora de relacionarnos con otras mujeres, pues lo que hacemos a veces es competir, ¿no? Y no buscar construir sororidad entre nosotras. Este es un problema pues severo, ¿no? Que tenemos que ir desmontando, me parece, ¿no? Y sí, finalmente la lucha zapatista, digo, zapatista, es que pues estaba pensando en el Frente Urbano Zapatista, ¿no? La lucha feminista, pero también zapatista, ¿no? Eh, pues sí, pues tenemos como que mucho que trabajar, pero al mismo tiempo creo que también esta cuestión de las masculinidades, que un poco ya mencionabas, Francisco, es importante porque no solamente se trata de que nosotras
como las principales afectadas, digamos, ¿no? En este sistema patriarcal por la subordinación en la que hemos estado situadas, ¿no? Demos la lucha, sino también necesitamos de hombres, ¿no? Que finalmente desmonten todo este mandato de género y pues dejen atrás sus privilegios, pero también pues se hagan aliadas y aliados, ¿no? De esta lucha feminista. Entonces sí, yo creo que la tarea es muy larga por recorrer y pues no, desafortunadamente no creo que nosotras, nosotros, los que estamos aquí, tengamos oportunidad de ver estos cambios, pero poco a poco creo que en nuestra vida cotidiana podemos irlo llevando a cabo y reafirmando, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias. Muy bien, bueno, pues la compañera Adriana García Mesa dice sobre el hecho de que llega una mujer a la presidencia, recuerdo lo que decían las feministas italianas, un cuerpo de mujer no garantiza un pensamiento de mujer. Bueno, pues me parece interesante y pues bueno, pues ya estamos, digamos que en la parte final de esta sesión. Me parece pues muy pues sintomático, ¿no? También, y quería preguntarte, Claudia, ¿no? ¿Qué tan estudiado es este problema o este fenómeno? Tú que estás eh, pues dedicándote, ¿no? A este asunto que articula el problema de la militarización, que articula el problema de transformaciones de alguna manera que estructuralmente, ¿no? Algunas reformas, también quería preguntarte, la reforma al Poder Judicial, ¿no? De alguna manera incide, ¿no? Que como estos elementos o estos indicios de lo que podría ser este nuevo gobierno, esto podría incluir en algún momento algún cambio en términos de esta necropolítica. Bueno, eso quería preguntarte y finalmente, ¿no? Eh, un poco con este asunto de la problemática que estamos abordando de manera transversal e interseccional que tiene que ver con el problema del androcentrismo en las disciplinas, en las ciencias sociales, en las universidades, qué tantas posibilidades, ay, perdón, qué tanta apertura, ¿no? Existe para incentivar y trabajar este problema, que yo creo que es el problema central de nuestro México contemporáneo, eh, pero desde las instituciones, en particular de la Universidad Autónoma de Guerrero, pues qué contexto has vivido, ¿no? Y que además tratándose de un estado donde históricamente la violencia de las mujeres pues ha sido un problema fundamental, ¿no? También. Ujú. Sí, pues muchas son preguntas de los 40,000, ¿no? O sea, están complicadas. Pero sí voy a empezar de atrás para adelante. Eh, en la Universidad Autónoma de Guerrero, como en muchas universidades que se rigen un poco, por lo menos en sus programas de maestría y de doctorado, o es decir, de posgrado, por esta idea o esta necesidad de que haya una transversalización de las políticas de género. Eh, Afortunadamente, por lo menos en los 2 programas en los que yo trabajo, tenemos 2 líneas de género, esa que se llama líneas de aplicación y generación del conocimiento, que son género y diversidad cultural, género y territorio, y que eventualmente nos permite, pues, posicionar, estos estudios y este enfoque feminista hacia las y los estudiantes. Déjenme decirles, perdón, que, pues, la mayoría que cursa estos seminarios son mujeres, alguno que otro hombre, ¿no?
pero a veces no están muy convencidos de hacerlo, precisamente porque, pues, hay miedos, ¿no? Hay reticencias, hay reservas con respecto, pues, a lo que ya hemos normalizado y de pronto no queremos, deconstruir, ¿no? O no queremos enfrentarnos a esta realidad tan dolorosa con respecto a las violencias que hemos vivido las mujeres, ¿no? Pues, bueno, algo también importante es que en la Universidad Autónoma de Guerrero, en algunos años, hubo un programa de apoyo a las mujeres indígenas para que ellas accedieran a los posgrados, y también hay mujeres de pueblos originarios en estos posgrados que, pues, con quienes estudiamos toda esta corriente o vertiente del feminismo comunitario, ¿no? Que, pues, una de las principales, precursoras, digamos, es Julieta Paredes. Ella habla de una categoría bien interesante. Oiga, se me que hay pase hacia allá. No, una categoría interesante, ya le iba a decir a María Flores qué pasó, que es el entronque patriarcal. Precisamente habla de cómo se suma eh, el patriarcado o el sistema patriarcal previo a la llegada de los españoles, ¿no? Y cómo se entronca precisamente con el sistema patriarcal que traen los españoles. Hay un reconocimiento tácito, ¿no? Hay un reconocimiento importante de cómo los pueblos originarios también practicaban o tenían, sí, prácticas patriarcales. Y eso creo que es importante, ¿no? El que en las universidades hayan estos programas con líneas de género. Incluso, bueno, ya sabemos que en muchas universidades, especialmente aquí en la Ciudad de México, pues hay sendos programas de género y de enfoque feminista. Sin embargo, tenemos muchas dificultades porque también a pesar de que nuestros colegas varones pues apoyan aparentemente esta transversalización, pues desde luego que en algunos momentos hay resistencia, precisamente porque no quieren que sus derechos sus privilegios, perdón, sean vulnerados, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas facultades, sabemos en la propia UNAM y en otras universidades, en las que, por ejemplo, las ingenierías particularmente son carreras muy androcéntricas que difícilmente dejan, bueno, permiten entrar a mujeres, pero pues hay una situación pues que de mucha tensión pues con ellas, ¿no? Eh, y cuando se han hecho movilizaciones, pues también la gente o los estudiantes de ingeniería, ¿no? Son como pues bastante eh, virulentos con respecto a estas manifestaciones, ¿no? La actitud que muestran, ¿no? Pues con respecto al poder judicial es todo un asunto, ¿no? Yo creo que no, el hecho de que haya habido este cambio, ¿no? O este cambio para que sean votados los, las personas que llegan a este poder, ¿no? Finalmente, otra vez puede generar los mismos problemas que se tenían antes, es decir, también son de corte partidario. Ahora, en realidad, ¿por quiénes se va a votar, no? Y si eso realmente garantiza el ejercicio de la justicia. Sabemos que en México, pues, hablamos de una, justicia, perdón, una impunidad estructural, ¿no? Por ejemplo, el tema de los feminicidios. ¿Cuántos porcentaje de estos realmente se ha llegado a una justicia? Y sabemos que en muchos casos, aunque sí se, eh, sí se castiga a los feminicidas en algún momento o en algún punto por este pacto patriarcal y sexista, lo que se hace es dejarlos libres y así hay una atención, tienen que estar las madres muy atentas a que no en cualquier momento se les libere. Entonces, yo creo que es un tema muy complejo, ¿no? Y que no garantiza realmente, pues, un ejercicio de la cabal de la justicia, ¿no? Yo tengo mis reservas con respecto a la cuarta transformación, autodenominada así, ¿no? Pues ya hemos visto cómo nos ha quedado a deber con muchos temas, aunque sí, también teníamos también que reconocer algunos avances. No obstante, yo creo que el tema que para mí es muy difícil, es el asunto de la militarización, ¿no?
Y el hecho mismo de que en México, yo ya lo decía, parece más bien gobernar o estar al frente del poder, no un poder civil, no s que es lo que creemos, sino en realidad quien está detrás y quienes parece que tienen las riendas, ¿no?, de este país, pues son los militares. Y lo vemos con este posicionamiento en términos de administrar, pues muchas, por ejemplo, pensemos en el Tren Maya, ¿no?, que es un claro ejemplo de la práctica neoliberal, ¿no? Eso es un proyecto neoliberal, pero además, en el que está involucrado de una manera fuerte pues, el ejército. Y no podemos caer en la idea, falsa idea, ¿no? O que nos engaña, ¿no? De que, de que el ejército son soldados, de que el ejército ha cambiado, digamos, ¿no? Tenemos, pues, muchos ejemplos a lo largo de la historia de México, por lo menos desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, en donde pues el ejército ha cometido una gran cantidad de masacres desde mediados del siglo pasado, a lo largo de todo este siglo. Y han habido muchas masacres ahora, desafortunadamente, tienen como brazo, como grupo paramilitar, en muchos casos, a los propios criminales o al crimen organizado, ¿no? Entonces, creo que estamos en una situación muy difícil. No obstante ello, pienso que por lo menos la sororidad, ¿no? Por lo pronto, la posibilidad de construir una comunidad afectiva, una comunidad que teja lazos de mayor ternura, digamos, ¿no? Es precisamente revolucionario, ¿no? Y creo que también de pronto el miedo está del otro lado, precisamente porque lo que dicen muy claramente las mujeres, madres de mujeres desaparecidas y de asesinadas, ¿no? O de quienes han sufrido violencia feminicida, pues dicen: "Es que ya nos han quitado todo". Eh, ya, prácticamente lo que tenemos sí es ese dolor que viven de forma tan profunda, ¿no? Todo el tiempo, todos los días, ¿no? Entonces, frente a esto, ellas, por eso tienen tal, persistencia para la búsqueda de sus seres queridos, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos herramientas, muchas herramientas de las que valernos para enfrentar este sistema. Eso sería. Muy bien, pues muchas gracias, querida doctora Claudia, por esta donación, por compartirnos tu investigación. Creo que nos das muchos elementos y muy enriquecedores para quienes estamos trabajando la violencia desde esta perspectiva feminista y por supuesto de género. Y bueno, pues quisiera para ir cerrando, eh, pues informar que la próxima sesión sería la quinta sesión, el 3 de octubre. Va a exponer la doctora Carla Ulloa Inostroza. Nos va a donar la ponencia que se titula Consideraciones sobre la investigación de la estadía de Gabriela Mistral en México durante los años 1922-1924, historiografía y biografía. Y bueno, pues al momento todavía no tenemos una lectura para la próxima sesión, pero si la compañera Carla lo considera así, se las haré llegar. Y bueno, pues quisiera finalmente, querida Claudia, preguntarte cómo te sientes y cómo te vas. Creo que Lourdes, no sé si te pedía la palabra o si quieras hablar. Ándale, bueno, Ajá. muy bien. A ver, Lulú, adelante, querida. Pues rápido, y hablando de violencia, ya ven bueno, a mí esa preeminencia de los militares me parece que le va a hacer mucho daño al país y que hay que luchar gritándolo, o no sé cómo, pero que no podemos permitirlo.
Eso es en primer lugar. Enseguida a esto de las disculpas del emperador o como se diga de España, que se le están pidiendo. Yo creo que todo el país, todo México, nos debería de pedir una disculpa a las mujeres, porque durante 500 años hemos sido violadas. Y este falso mestizaje, somos mestizas porque en el camino de llegar a esta vida, algún español violó o cosa por el estilo. Entonces, yo no admito ser diferente que las chichimecas o que las mexicas o que las otomíes. Sería yo igual que ellas, solo que un espermatozoide se atravesó o dos por ahí y hemos sido violadas reiteradamente. Y también deberíamos de pedir una disculpa pública por las múltiples violaciones a las cuales se nos ha sometido, y la prueba es el mismo mestizaje. No se puede negar porque el mismo mestizaje es la prueba de violación, digamos que en cadena, que ha sufrido la mujer mexicana. Y también se nos debería de pedir una disculpa. Eso es lo que yo quería añadir. Muchas gracias, querida Lulú. A mí siempre me encanta escucharte con esa claridad, con esa fuerza, con esa colocación y desde ese punto de enunciación que tú siempre tienes. Muchas gracias por lo que nos donas. Bueno, pues ahora sí, finalmente, querida Claudia, ¿cómo te vas? ¿Cómo te sientes? Sí, antes de cómo me siento muy, ahorita, muy conmovida, pero primero, sí, nada más, saludarte, Lourdes, me da mucho gusto verte. Hace rato, no nos escuchabas bien y, pues sí, tienes razón, Ya finalmente en estoy, algún querida. momento, hola, Octavio Paz mismo hablaba de que la nación mexicana, pues, este mestizaje del que tú hablabas bien era un producto de la violencia sexual, ¿no? Entonces, por eso somos hijos de la chingada, hijos e hijas de la chingada. Y esa es la gran dificultad, ¿no?, que tenemos para constituirnos como una nación, desde un principio independiente, ¿no? Y por otro lado, pues fue un día muy intenso, precisamente por lo que les comentaba. En la mañana estuvimos en la Universidad Pedagógica Nacional presentando un libro sobre los 43 y después pues esta presentación en el seminario que tú coordinas, eh, pues que genera pues indignación, ¿no? Muchos de los temas que abordo generan sobre todo indignación, también dolor, pero creo que eh, la búsqueda de esto a partir de la indignación es cómo reconstruirnos, digamos, ¿no? Primero cómo reconstruirnos y cómo buscar alternativas frente a la situación que estamos viviendo todos los días, ¿no? Para mí también es una posibilidad de catarsis, ¿no? De todas las inconformidades, pues que se viven y que sobre todo viven otras mujeres. Yo ya decía de las mujeres discapacitadas o de las mujeres que son niñas o son adolescentes, ¿no? Que viven las injusticias de otra manera, ¿no? De una manera más severa, pues también, ¿no? Pensando en ellas, me voy con eso porque finalmente ellas afortunadamente piensan los casos de ahora mal llamados matrimonios forzados, ¿no? En el caso de Guerrero, ¿no? Finalmente no son ni siquiera matrimonios, ¿no? Y como en muchas de estas niñas, pues son violentadas para contraer, bueno, para, ¿no? Contra el matrimonio para juntarse con otros o con otros hombres, a veces mayores que ellas, ¿no? Entonces creo que sí tenemos mucha tarea por delante. También algo que digo es que qué bueno que haya generaciones jóvenes, ¿no?, como ustedes, que van a seguir el trabajo, de otras generaciones como la que yo pertenezco, porque este es un trabajo muy desgastante, sobre todo emocionalmente. Sin embargo, pues aquí seguimos mientras haya vida, pues acá continuaremos.
y pues otra vez muchas gracias. Muy bien, bueno, pues entonces nos estaríamos viendo ahora sí la próxima semana, que no se les olvide, ha estado así como salteado los tiempos, pero en la próxima sesión va a ser el próximo jueves 3 de octubre. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todes. Oye, Sí, antes de eso quería, la otra vez le decía a Francisco que estaría bien si prenden sus cámaras para conocerlas y conocerlos, porque algunos sí los vemos, ¿no? Pero otros no. Si pueden prender su cámara, porque además nos gustaría, aunque esto se graba, como ya nos decía Francisco, y nos ha estado compartiendo los enlaces, ¿no? Para poder conocer todas las conferencias anteriores, pues si pueden prender sus cámaras quienes están, porque a veces algunos se dieron una vuelta por ahí. para la foto del recuerdo. Sí, para la foto última, ¿no? Y sí, porque, creo que son varios y varias, ¿no?, las que participan en este seminario. Entonces, para tomarles una captura de pantalla y desde luego para conocerlas, porque esas como son las vicisitudes de tener, pues, reuniones a distancia, ¿no? Que, pues, no podemos, estar cerca, ¿no? En el sentido de la presencialidad. Eso es lo que a mí yo extraño mucho. Pero también tiene ciertamente sus bondades, ¿no? Porque acá estamos gente de Guanajuato, de Guerrero, ¿no? Y de otras entidades federativas. Entonces, creo que ya, pues, Tamaulipas. Tamaulipas, muy bien, gracias. Sí, creo que ya, pues, la mayoría ya abrió la Claro, cámara. Entonces, pues, ya tomé una primera, porque como son 2 y también en la segunda, y pues ya, ahora sí, listo. Ahora sí, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Igualmente, hasta pronto. Muchas gracias, Claudia, un abrazo. Un abrazo.